Muy buenas noches, soy Gonzalo Prialé, esto es 4 a la M. La gobernanza, las políticas públicas y la gestión del Estado y del gasto público están en caída libre. En muchos sectores vemos cómo la decadencia avanza y afecta nuestra vida cotidiana, y cómo las brechas sociales siguen creciendo a pesar de la gran cantidad de recursos presupuestales dedicados al gasto en obras. La clase política parece vivir en otro mundo, sin rendir cuentas a pesar de los magros resultados. Y la ciudadanía parece haberse acostumbrado a este estado de cosas en franco deterioro y no manifiesta su descontento. Para conversar sobre estos acuciantes temas desde ópticas distintas, esta noche me acompañan Jeffrey Radzinski, analista político y director ejecutivo de la consultora Grupo Fides Perú, Carlos Paredes Lanata, economista, director de Intelfin, y Jesús Salazar, empresario, presidente del Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible. Bienvenidos los tres, un gusto tenerlos aquí. Buenas noches. Buenas noches. Carlos, comencemos. Existe una disyuntiva entre políticas públicas sensatas, como una política económica y una política fiscal apropiadas, y la gobernabilidad, en el sentido de que mantener el equilibrio fiscal es políticamente inviable en un país con las enormes brechas sociales que enfrentamos. Yo creo que no, yo creo que acá tenemos más de 30 años de mantener una política fiscal y monetaria muy disciplinada, estable, consistente con el orden macroeconómico, donde brillamos a nivel internacional. O sea, somos uno de los mejores países en estos balances macroeconómicos. A nivel mundial, no estoy hablando de nivel regional. Y sin embargo, durante estos 30 años hemos tenido problemas políticos que lo único que han hecho es incrementarse, ¿no es cierto? Pero desde los 90 tenemos problemas políticos y debilidad institucional muy grande. Entonces yo creo que no, aún en el desgobierno de Castillo, se mantuvo a Julio Velarde en el Banco Central y la independencia de esta institución. Y se nombró a gente en el Ministerio de Economía y Finanzas que con diferentes matices mantuvo los equilibrios básicos. Entonces yo no creo que haya una disyuntiva. Creo que estaríamos mucho mejor si tuviésemos una clase política decente. Estaríamos mucho mejor y habría menos incertidumbre y por lo tanto habría más inversión y evidentemente más puestos de trabajo y más riqueza. Pero no estamos como otros países de la región, ni lejanamente, ¿no? Bueno, Jesús, una parte de la izquierda muestra cero flexibilidad y no cesa en su objetivo de parar los motores de la economía, que básicamente son la gran minería y la agroexportación. ¿Se puede sostener la economía liberal siendo tolerantes y flexibles con el populismo y la falta de valores políticos? Complejo. A ver, lo que se está viviendo, y por ahí escuché un tema de un mundo paralelo, o sea, tenemos un gobierno y un Congreso que no está leyendo el real problema de nuestro país, y tenemos una economía que está tratando de salir de ese estancamiento y buscando nuevos caminos para recuperar su crecimiento y su desarrollo, pero esa lectura no se condice con las acciones de nuestra clase política. El tema del desarrollo del país, Gonzalo, no viene por el tema ni de izquierda ni de derecha, ¿no es cierto? Viene por el tema de concebir un país que necesita crecer, y bien lo decía Carlos, nuestros vecinos están haciendo muchas cosas por salir adelante, buscando nuevos motores de su desarrollo económico, y el Perú sigue enfrascado en temas de decidir por dónde crecer. Esos dos sectores que tú manifiestas, la gran minería y la agroexportación, son dos motores que nos sostienen hasta ahora. Y ese es el tema. Y la pregunta es, ¿acaso no existen grandes posibilidades de encender y prender nuevos motores de desarrollo para nuestra economía? La respuesta es sí. Y es clarísimo. Basta con recorrer las 25 regiones de nuestro país para darnos cuenta que hay grandes posibilidades de prender nuevos motores. La agroexportación, para hablar de la misma agro, o la integración vertical hacia adelante de la gran minería. En fin, puedo dar muchísimos ejemplos más.
¿Qué es lo que está pasando entonces en nuestro país? ¿Se puede seguir hablando de cuerdas separadas entre la política y la economía, el desarrollo de nuestra economía, cuando se habla y se dice que el Perú es un país sumamente resiliente? Y yo a veces digo, cuando escucho eso del Perú es un país resiliente, pero no abusen, ¿no? Porque la verdad que ya están abusando mucho sobre el tema de la resiliencia. Y la resiliencia viene por el comportamiento del emprendedor y del empresario peruano. Yo creo que la economía hasta ahora se está manteniendo y hay algunos visos de recuperación. Ojalá. Yo creo que hasta ahora lo único que se está viendo es un rebote estadístico más que una recuperación de unos motores propios encendidos. Más pienso que es todavía un tema de rebote estadístico. Pero que se pueden hacer muchas cosas más, sin duda que sí, ¿no? Jeffrey, hasta hace una década se creía que la economía podía crecer continuamente al margen de los avatares de la política. Estamos cayendo ahora bajo el influjo de un nuevo juego de cuerdas separadas, pero al revés, donde la política puede seguir funcionando sin problema, y no importa el daño económico que produzca. A ver, creo que la política y la economía siempre van ligadas, en mayor o menor medida, pero se vinculan siempre. Y citabas, digamos, como punto de referencia hasta hace una década, y creo que es importante ver en perspectiva el tremendo crecimiento que tuvo el Perú entre el 2003 y el 2015, porque a veces creo perdemos la perspectiva y, como bien señalaba Carlos, ha habido cierta estabilidad que ha permitido un crecimiento enorme durante muchos años, y es cierto, hemos entrado ya a una crisis prolongada en lo político, en lo institucional, en el sentido más amplio de reglas de juego, pero primero tenemos que tener en cuenta de dónde veníamos y dónde estábamos y qué cosas han cambiado. Y creo que han cambiado fundamentalmente desde el punto de vista político tres cosas. En primer lugar, hay menos liderazgos políticos de los que teníamos hasta hace solo una década, y nivel en los políticos. No digo que sea la panacea lo que teníamos, pero había mayor nivel. En segundo lugar, la administración pública. Y ahí pondría énfasis en lo que ocurrió en el efímero gobierno de Pedro Castillo. El deterioro en el aparato público, en la administración pública, fue enorme. Creo que se retrocedieron décadas. Entonces ahí tienes una diferencia sustancial que de alguna manera es una bisagra y converge con elementos económicos y políticos. Y en tercer lugar, creo que es la percepción ciudadana y la postura que tenemos respecto a los temas. La insatisfacción con la democracia o la falta de eficacia respecto a lo que debe resolver la democracia para la ciudadanía ha aumentado considerablemente. Y en términos relativos con la región en Latinoamérica, estamos muy abajo del promedio. Una situación bien compleja realmente. Se están perdiendo no solo los componentes que mencionas, sino también la moral, las buenas costumbres, digamos. Y una situación crítica, perdón que los interrumpa, de lo que acaba de decir Jeffrey, o sea, el tema de la percepción de la democracia se viene abajo. La última encuesta de IEP dice que el 86% de la población está insatisfecho o muy insatisfecho con la democracia. Y más de un 50%, 57% apoyaría un golpe militar. Mira lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Pero acuérdate, Jesús, cuando Fujimori dio el golpe. El apoyo fue bárbaro. O sea, el descontento que hay con la clase política viene de siempre. No sé si de siempre, pero hace décadas. Lo importante, yo creo, es que la economía funcione, ¿no es cierto? Nosotros creemos en las cosas que nos funcionan. Creeremos en la democracia si no funciona. Y lo que estamos viendo es que no nos funciona. Entonces no sorprende ese desencanto que viene de hace mucho tiempo, ¿no? Ahora, el problema que veo, Gonzalo, y que es de fondo, es que el Estado no funciona en el Perú. Y creo que ese es el tema. Sobre eso te quiero preguntar ahora, Carlos. Hay una asimetría, ¿no? Porque los economistas no gobiernan, gobiernan los políticos. Y a veces logran hacerlo de espaldas a la economía, cuando los inversionistas, los consumidores y el MEF se quedan callados, como está ocurriendo ahora. ¿Será que en el Perú el buen gobierno es una ilusión, que el Estado siempre será un botín ingobernable
y que las políticas públicas son meras excusas para crear empleos improductivos? Yo creo que no. Yo creo que tenemos ejemplos en el Estado donde las cosas se hacen bien. O sea, clarísimo. Dime uno. El Banco Central de Aparte del Reserva, Banco Central, la Superintendencia de Bancos y Seguros, los organismos reguladores, mal que bien. Entonces, hay varias instituciones que funcionan. Muchas, las que nos importan más a los peruanos. El tema de salud pública, el tema de educación pública, el tema de seguridad, ¿no es cierto? El tema de justicia. O sea, bienes públicos y servicios públicos esenciales para la vida de cualquier nación, son muy deficientes, muy deficientes. Y ahí es donde tenemos que entrar a transformar. o sea, lo micro, todo lo que sostiene la microeconomía, Sí. la vida diaria es muy deficiente. Muy deficiente. Agua y saneamiento. Nosotros pensamos con nuestro modelo económico, escribí una columna el pasado jueves, funciona muy bien. Depende de qué es lo que entiendes por modelo económico, ¿no es cierto? Sí, el modelo, si entendemos el modelo económico como la macro, ¿no? y la economía de mercado de unos cuantos sectores, funciona fabuloso. Pero si dices el modelo económico, ¿cómo le brindo bienes y servicios a toda la población, en todos los sectores, incluso aquellos que he reservado para el Estado, salud pública, educación pública, justicia? Eso no funciona. Y eso es muy importante para las mayorías. Entonces, el descontento que hay es grande. Y creo que aquellos que defendemos el modelo económico tenemos que ser muy cuidadosos con nuestros términos, con la forma en que nos expresamos. Porque el modelo hay que perfeccionarlo, el modelo hay que cambiar algunos aspectos de él. Toda la parte del Estado, que es un Estado disfuncional, hay que reformarlo. O sea, aquí mucha gente ve a lo que se hizo en el periodo 2006-2011 como el periodo de altísimo crecimiento, la maravilla, la magia, ¿no? Como el arrepentimiento de un líder lleva a resarcir. al milagro, ¿no es cierto? Oye, tuvimos precios maravillosos, ¿no? Unos precios maravillosos afuera, pero en ese periodo se redujo los sueldos de los altos funcionarios públicos y provocaste una fuga de capital humano del sector público. Eso lo estamos pagando hasta hoy día. Y son esas pequeñas decisiones populistas que tienen una consecuencia de muy largo plazo. Y el problema es ahora cómo reconstruimos el sector público. Y eso es cómo traigo de nuevo capital humano al sector público. Es cierto, si me permites acotar 2 puntos ahí. Creo que también tenemos que tener en consideración que en el Perú hubo cierta estabilidad sin precedentes, se cumplían los periodos de gobierno y hubo una transición y una política de Estado y un consenso en relación a una serie de asuntos institucionales, económicos y políticos, la apertura para los tratados de libre comercio. Si uno se fija, en la época de Toledo, luego con García, luego con Humala, había una continuidad. Y creo que eso se perdió y tenemos que tenerlo en consideración también como ese colapso, digamos, de la predictibilidad más básica, correcto, que son los periodos gubernamentales. Eso en primer lugar. Y lo segundo, creo que es un buen punto, ¿no?, de la pérdida de capital humano en la administración pública. No hay Estado desarrollado que no tenga un nivel relativamente alto en su administración pública, pero para eso creo que uno de los incentivos es el económico, sin duda. Pero recuerdo también que se aumentaron considerablemente en la época de Alejandro Toledo los sueldos en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, y el deterioro continuó. Entonces, es un elemento y creo que es importante, pero también hay un elemento de prestigio social y reputación. Correcto. Más allá de todos los temas judiciales, hay mucho desincentivo con la administración pública y creo que ese es un asunto neurálgico que trasciende a ese elemento, me parece. Totalmente. Muy bueno el comentario, Jeffrey. Jesús, cambiando algo de tema, la Constitución está siendo reformada a fuego lento pero constante. Las reglas de buen gobierno, el imperio de la ley y la rendición de cuentas están siendo desplazadas por reglas laxas que permiten postular a sentenciados, validan la inconducta y el toma y daca, y muestran un desprecio total a la meritocracia.
¿Cuánto puede soportar el modelo de libre mercado este tipo de asedio? Mira, es complicado el escenario que tú mencionas. Es más, ya empezaron algunas reformas políticas tratando de recuperar en algo el tema de la institucionalidad política en el país, que yo creo que ese es uno de los principales problemas que tiene. Los partidos políticos, Gonzalo, ¿qué pasó o qué está pasando con los partidos políticos en el Perú? Cuando nos quejamos de los políticos, nos quejamos de la clase política o de los que están trabajando en el Estado, que vienen traídos por los nuevos políticos, en fin, deberíamos irnos un paso más hacia atrás. ¿Quiénes eligen a esos políticos, no es cierto? Entonces, este es un problema que deriva de todo el sistema de cómo está soportado en nuestro país. Necesitamos hacer grandes reformas que devuelvan la institucionalidad a los partidos políticos, sin duda. Esto se ha venido perdiendo a lo largo de los años, y les doy un dato así breve que podría decirnos y graficar lo que pasa con la institucionalidad política. En la época de Toledo, que entró con 39 legisladores, terminaron con 26. En la época de Humala entraron 36 legisladores y terminaron con 20. En la época de PPK empezaron 14, terminaron con 4. Castillo 20, terminaron con 13. O sea, ¿eso qué nos dice de nuestro país políticamente hablando? El único que no hubo ningún tipo de fuga de parlamentarios fue en la época de Alan. Empezaron con 30 y terminaron con 30. Y eso nos puede decir de una manera, claro, eso refleja un poco la institucionalidad política. Mal que bien, nadie puede negar que el APRA es un partido que tiene alguna formalización y organización. Entonces, yo creo que deberíamos trabajar sobre reformas institucionales para devolver a nuestro país un sistema basado en instituciones, que es donde yo creo que está fallando mucho. El Perú tiene para cambiar y enrumbar su futuro político, sin duda. Si es que me preguntaras cómo podemos cambiar a los políticos, yo diría, necesitamos primero cambiarnos como sociedad. Y ahí es donde deberíamos trabajar muchísimo. Debemos aprender a elegir. Nosotros nos quejamos de los políticos que tenemos, pero somos nosotros los que nos ponemos en el Parlamento. Eso es un gravísimo problema que tenemos como sociedad. Y no se está trabajando sobre la sociedad y sobre el tema de la cultura política para saber elegir, ¿no? Muy cierto. Jeffrey, ¿por qué algo evidente como que el sector privado es el motor de la economía, impulsa el crecimiento, genera 80% del Producto Bruto Interno, 80% de los impuestos que se recaudan y genera empleos directos e indirectos? No ha calado en la opinión pública, ni se ha plasmado en el ideario de algún partido político liberal. Creo que hay problemas de discurso y hay problemas de enfoque conceptual, diría, que son previos al discurso. Si uno se fija, por ejemplo, en la percepción ciudadana, en una sociedad, digamos, tan capitalista y empresarial, de pequeñas empresas, pero empresarial, en la percepción ciudadana muchas veces hay una crítica antiempresarial concebida como esa gran empresa. Y hay mucha paradoja, y yo lo he visto de cerca, cuando algunas personas son muy críticas de grandes empresas y cuando le consultas dónde le gustaría trabajar usted, te dicen esa gran empresa. Entonces, lo que creo es que conceptualmente, en algunos casos, no queda muy claro ese valor elemental, esa cuestión fundamental, digamos, de aporte de la economía del libre mercado, y hay mucha contradicción porque asumimos premisas que no están claras para muchas personas. Me parece que eso es parte del tema. Y lo segundo, ya como correlato, es la parte más discursiva. Para calar en las percepciones ciudadanas se necesitan liderazgos, se necesitan referentes, que es algo que, digamos, es bastante carente en nuestra sociedad. Confianza en los emisores de esos mensajes, por más elementales que sean. Los políticos no son el canal, porque están muy desprestigiados. Allá hay un espacio y una ventana para nuevos políticos y nuevos liderazgos, y también para política desde el ámbito privado, la gremial, por ejemplo, donde creo que hay todavía mucho espacio para seguir teniendo un nivel de influencia importante y positiva. Creo que estamos ante un pequeño misterio, porque efectivamente necesitamos un nuevo liderazgo, nuevos políticos, pero si los nuevos políticos van a ser una especie de calco y copia de los viejos políticos, no vamos a ir lejos. Entonces, un tema intrigante es
¿Qué calidades debe tener un nuevo político? ¿Cuál es su perfil? No puede ser el anterior político. Vamos a una pausa y volvemos. Guayo, un principio fundamental como el del valor por el dinero, y por favor explícanos este principio en qué consiste, parece que no cala aquí. ¿Por qué será que Petroperú y Sedapal son vistas por muchos peruanos como parte de nuestro patrimonio, cuando en realidad son fracasos inmensos empresariales del Estado? Es una excelente pregunta. Hay mucha gente que se siente identificada con estas empresas que como si fueran el Alianza o la U, ¿no? Sí, no sé, medio país es hincha de la Alianza y los que la vemos somos hinchas de la U, y muchos de la Alianza detestan a los de la U y los de la U a los de la Alianza, pero en el Perú somos menos los que detestamos a las empresas públicas que tanto daño hacen. Hay un enamoramiento que no termino de entender. Gonzalo, he estado en el directorio, presidiendo el directorio de Petroperú. Estoy cada vez más metiéndome en temas de agua y saneamiento, y la historia es la misma. Son empresas que no tienen dueño, empresas que son capturadas por sus trabajadores, que le dan las espaldas a la población, que somos los que terminamos pagando, ya sea a través de tarifas, precios de gasolina o impuestos. Financiamos a una pequeña, muy pequeña porción de peruanos que trabajan en estas empresas, y todos pagamos las consecuencias. Entonces, ¿por qué sucede eso? No sé, sientes, bueno, la empresa es peruana, sí, es peruana, yo soy peruano, entonces es mi empresa, pero, oye, pero me cuesta un montón, ¿no? Y me da un pésimo servicio. Hay algo que falla en la secuencia lógica, pero creo que hay que partir del hecho que mucha gente se siente orgullosa de esos desastres, y que ven con terror que entre gestión privada a mejorar el estado de situación de esas empresas de las cuales nosotros dependemos día a día, ¿no? Combustibles, agua, transmisión, distribución de electricidad en las provincias. Entonces, todo lo que es agua y saneamiento en el país. Creo que hay que, si tú me preguntas cuál es la tarea, yo creo que la tarea ahora es transparentar el estado de situación, decir, mira lo que estamos dilapidando aquí, de tu plata, peruano, mira lo que estamos dilapidando acá, cuánto más podríamos hacer en otras partes, y cuáles son las alternativas, porque no solamente hay que decir el Estado, sino, oye, esto se podría manejar de esta manera, y manejarlo bien, traer eficiencia, no te cuesta más. Traer eficiencia beneficia al consumidor. Y eso es lo que vimos con la reforma de los 90. La reforma de los 90 había pánico a qué es lo que iba a pasar. Con los TLCs había pánico qué es lo que iba a pasar, que nos íbamos a quedar sin empleos, eso. Y lo que ha traído es bienestar. Entonces, la gestión privada, el afán de hacer las cosas bien, de traer eficiencia, porque gano más de esa manera, nos beneficia a todos, especialmente a los consumidores. Eso no se entiende, no es fácil de entender y tenemos que comunicarlo. Y esa es la tarea de los que nos dedicamos a comunicar. Claro, básicamente el principio de valor por el dinero es destinar los recursos a los mejores fines, gastarlos con eficiencia, calidad y rendición de cuentas. Correcto. Esto se implantó en la Constitución de Nueva Zelanda hace décadas y Nueva Zelanda hizo un despegue brutal y ahora miren cómo están. Lo tomaron en serio y lo cumplieron. Jesús, ¿por qué tras las elecciones el voto deja de contar? Sirve solo para elegir, pero los elegidos se autonomizan y hacen lo que les viene en gana. ¿Qué pasa con esto? Mira, esto es un poco consecuencia de la respuesta que te daba la pregunta anterior. Es un tema de institucionalidad, es un tema de cómo estamos concibiendo la política, cómo entendemos los peruanos nuestro ejercicio de la democracia, si es solamente cada 5 años ir a ejercer un voto o no hay esa capacidad de poder vigilar y supervisar lo que hacen nuestros gobiernos. A ver, sale un ciudadano elegido parlamentario
por un partido político, ¿ah? Porque ojo, así es, uno vota por un grupo político y si quiere da una preferencia a uno de ellos, pero vota por un partido político. Pero cuando llega ese señor al Parlamento, se siente dueño de su escaño, pone a un costado al partido político y se desenvuelve independientemente, dice que él es de libre voluntad y puede. Entonces, eso hace que destruyamos la institucionalidad política. Yo, nuevamente, lo que creo que deberíamos hacer es una reforma muy grande. Si yo elijo a un parlamentario en un puesto en el Congreso y este señor renuncia a su partido político, pues debería entrar el accesitario. Yo creo que eso es una forma de darle institucionalidad a los partidos políticos, o eliminar de una vez por todo el voto preferencial, que yo creo que no ayudó mucho. En su momento se entendió que era una forma de democratizar las listas, pero hoy vemos que eso realmente lo que ha llevado es a una comercialización de los escaños en el Parlamento a nivel nacional. Yo creo que por ahí hay temas complicados que podemos conversar. Permíteme, Gonzalo, un poco complementar la respuesta de Jeffrey sobre el tema de los empresarios y de las percepciones. Yo lo que estoy entendiendo es que últimamente, Gonzalo, los gremios empresariales están asumiendo un rol más activo respecto a las respuestas políticas del país y están dando la cara sobre temas de problemas de Estado. Yo creo que eso es un gran avance, que aún es tímido y hay necesidad de tener más intervención, sin duda, pero ya se está notando un tema de percepción. Y esto lo podemos ver y rescatar de la última encuesta del IEP, donde en cuanto a confianza de instituciones en el Perú, el número 1 está en las Fuerzas Armadas y el número 2 están en las empresas privadas. Eso hay que resaltarlo. Entonces, eso es nuevamente una convocatoria a la acción a todo el sector empresariado peruano, ¿no? Jeffrey, dice Francis Fukuyama que el clientelismo es una proto-rendición de cuentas, una especie de super fast track, donde en vez de rendir cuentas, los líderes políticos distribuyen bienes, obras o dádivas a su electorado. ¿Se ha instalado este modus operandi en el país? Creo que en algunos espacios sí, y se ha profundizado. El clientelismo es inmanente a la actividad política históricamente, en menor medida, en mayor medida. Desde los romanos. Siempre ha estado, y es un elemento, digamos, de análisis en la dinámica del ejercicio del poder. El asunto, y si uno pone digamos, los reflectores en el Congreso de la República peruano, podrá encontrar muchos ejemplos de clientelismo y mercantilismo. Y ahí nos damos cuenta el tema de los incentivos y de la institucionalidad del que hablaba Jesús, y de la necesidad, digamos, de rendición de cuentas y de la impunidad en general. Porque al final, ¿de qué se trata esa institucionalidad? Básicamente de reglas de juego claras y de predictibilidad y de no impunidad a determinados hechos, determinadas consecuencias. La falta o el enredo en eso, porque ponían el ejemplo de los congresistas, y permíteme poner el ejemplo, en la última elección general, un congresista que fue electo, por ejemplo, por Renovación Popular, un partido de la derecha conservadora, terminó de presidente del Consejo de Ministros de Pedro Castillo. Un congresista que fue electo con Perú Libre, castillista, serronista, autodenominados marxistas, mariateguistas, terminó en el partido Podemos. Lo que quiero decir es que sin, digamos, un encauzamiento mínimo, ese clientelismo se multiplica, porque ni siquiera hay una rendición de cuentas de cara a la organización partidaria. Entonces, creo que ese es un punto sustancial, pero sí se puede enfrentar, digamos, y minimizar. Y el primer marco para hacerlo son las normas. Con impunidad el clientelismo se multiplica. Pero se ha perdido el pudor político, ¿no? Bueno, hay mucha desvergüenza y el propio sistema lo retroalimenta. Fíjate que lo normaliza. Lo normaliza, y fíjate que en algunos distritos electorales, con incluso menos de 10.000 votos preferenciales, puedes acceder al Congreso de la República. Entonces basta tener una audiencia específica, un nicho electoral particular, con alguna norma o algún tema, y estás. Entonces, digamos, hay varios elementos, digamos, en esa ecuación, ¿no? Es cierto. Carlos, la historia da a veces lecciones, ¿no? Como por ejemplo en el caso de la descentralización en el Perú. Resulta que los países que se democratizan
antes de tener una burocracia meritocrática, impersonal, consolidada, inevitablemente desarrollan políticas clientelistas, como acabamos de conversar. ¿Cómo salir de la trampa de la descentralización prematura que se montó en el Perú? El cómo es más difícil que contestar si es que hay que hacerlo o no. Yo creo que tenemos que salir a gritos de lo que se hizo. ¿Cómo? El cómo es quitarle poder a grupos ya constituidos en las provincias. Van a oponerse brutalmente, pero creo que la cantidad de personas de gobiernos subnacionales que han terminado en la cárcel, que están perseguidos, que han demostrado total incapacidad para gestionar recursos públicos, para conducir políticas públicas, nosotros no somos un país rico, no tenemos, nadie tiene recursos para votar, y nosotros lo estamos votando con este ensayo mal hecho de descentralización, ¿sabes? El cómo yo creo que va a tener que ser con convicción, con demostrar el daño que se nos está haciendo, el costo que estamos pagando, y con mucho liderazgo y mano dura, dar marcha atrás. Si me preguntas, o sea, grandes brochazos. Pero esto no va a ser producto de una discusión de convencimiento. Acá necesitas liderazgo, mano dura y regresemos al comienzo. Si me permite, Gonzalo, Claro. solo sobre eso. Primero hay que reconocer que la descentralización en el país es una historia fallida, que la descentralización como tal nunca se dio, que el proceso de regionalización tampoco nunca se dio. Lo único que hemos hecho es cambiar de nombre de departamentos a regiones, pero como sistema político vamos al tema de fondo. Tú no puedes separar al Perú en 25 regiones, por el amor de Dios. Es como tener una Lima de 43 distritos, es una locura. El Perú tiene un afán de dividirse constantemente y crear pequeños feudos, y eso es lo que son, a las finales, las 25 regiones. Necesitamos tener un concepto de unir regiones bajo corredores económicos. Eso es lo correcto y lo claro. Las regiones hoy, yo lo he visto en estas visitas que he hecho en estos 2 años recorriendo el país, las regiones están tendiendo a juntarse, ¿eh? Están hablando de macroregiones, están hablando de cooperación entre ellos. Por ejemplo, Huancavelica con Ica, la eterna disputa del agua, ahora ya se juntaron, ya han hecho un convenio. O sea, ya está habiendo un acercamiento. Creo que por ahí viene el tema de la regionalización. ¿Cómo mejorar la descentralización en el país? Sentarlos a todos, hacer un plan nacional que contenga corredores económicos y ir agrupándolos con esa necesidad. Creo que es fundamental el empaquetamiento de pequeñas obras locales, que es por donde se fugan los recursos en esta descentralización que ha fracasado. Correcto, No terminan las obras, la plata se pierde miserablemente. Paquetes de obras a nivel regional, pequeñas obras que se terminan y se entregan rápido, eso haría cambiar de opinión a la gente que vive en las Así regiones. es, ¿no? Con el apoyo del pueblo en las regiones se puede hacer esta transformación. Ahora, los gobernantes no ayudan, ¿no? Los políticos no lo van a hacer porque son partícipes de esta fiesta. Otra pregunta, Jesús, en un sentido parecido. En el esquema populista que estamos viviendo, el gasto público creciente empuja al déficit fiscal. Y esto puede conducir a una inflación desbordada, finalmente. ¿Cuál debiera ser el rol del Estado en este mundo populista que parece que estamos cargando encima? El Perú vive un populismo de hace mucho tiempo, hace varias décadas. Algunos arrastraron de alguna manera a una especie de crecimiento, a veces impulsado por temas externos, como decíamos, más que temas internos. Algunos nos han llevado a la situación en la que estamos, pero sin duda el Estado debe tener el rol de saber manejar los escasos recursos que tiene en el Perú, en este caso, y hacerlo de manera eficiente. Pero yo quiero dejar en claro algo. El problema del Perú no es tanto la falta de recursos, ¿ah? Y les voy a poner un ejemplo clarísimo. En los 10 últimos años el Perú manejó un presupuesto para obras más o menos de 390.000 millones de soles.
Y la brecha de infraestructura de nuestro país está por los 365.000 soles, de 5.000 millones de soles aproximadamente. Lo cual significa que el Perú en 10 años pudo cerrar su brecha de infraestructura. ¿Y por qué no lo hizo? ¿Por falta de recursos? ¿O es porque tenemos un pésimo sistema de gastos? Con esta nueva idea de crear un Ministerio de Infraestructura, donde ahora va a centralizarse todo, se cree que podría ser la solución. Yo creo que no. El problema no está por ahí. Lo único que vamos a hacer es juntar a 13 instituciones que tienen sus propias problemáticas y vamos a tener 13 problemas juntos, nada más. Pero el sistema va a ser el mismo. ¿Qué necesitamos hacer, Gonzalo? Es aprender a manejarnos como país. Y el Estado tiene que cumplir su rol. El Estado tiene que dirigir esos gastos hacia el desarrollo, que es otro de los puntos que deberíamos tener todos los peruanos claros. Jeffrey dijo que entre el 2003, 4, 5, 6, el Perú tuvo un superciclo y crecimos producto del superprecio de los minerales. Eso es cierto. Hubo un gran crecimiento económico. Yo pregunto si ese crecimiento económico se trasladó al desarrollo país. Y no fue así. El país ha tenido crecimiento económico, si eso hay que decirlo claramente, pero desarrollo país nunca lo hemos tenido. Y no lo tenemos por una simple razón. El Perú no tiene un plan estratégico nacional de largo plazo. No lo tiene. Ni tú ni yo, y creo que ningún peruano puede contestar dónde va a estar el Perú en el 2050. Y cuál va a ser ese desarrollo y hacia dónde vamos a caminar y cuál es la ruta de ese crecimiento. Si hemos ya identificado los sectores de nuestra economía que nos van a llevar a ese primer mundo. Yo creo que eso es lo primero que deberíamos hacer. Jeffrey, se puede decir que vivimos un gobierno informal en un país informal, con la política cooptada por la economía ilegal. Entre tanto, el Ejecutivo y el Legislativo saben que son inmensamente impopulares, pero parecen muy poco interesados en recuperar aprobación ciudadana. Se sienten por encima del bien y del mal, pero cuando algo así sucedía en el pasado, caían ministros y gabinetes enteros. ¿Qué ha generado este cambio tan radical y esta sensación de que no cambia nada, a pesar de que las cosas no caminan? A ver, voy primero desde lo conceptual, estructural y luego a lo específico. Conceptualmente debería haber una tensión entre ejecutivo y legislativo. Eso es saludable en democracia, porque los poderes se contrapesan. Lo que tenemos ahora es algo, digamos, inédito. No hay bancada oficialista, pero tampoco hay una oposición claramente marcada desde el Parlamento, o si la hay es ínfima. Entonces, lo que tenemos es un ejecutivo caminando de la mano con el legislativo, desde la impopularidad y el repudio ciudadano, se parecen mucho las cifras de uno u otro, la cercanía con esas economías ilegales que señalabas, y la falta de capacidad para establecer la agenda del debate público, los liderazgos que señalábamos. Entonces, ahí tienes un primer tema. Y uno segundo, ya yendo a la descripción precisamente de una sociedad informal y una distancia y una brecha entre representantes y representados, lo que ocurre es que muchos peruanos, gran parte de la sociedad, siente que no hay mayores efectos a partir de esas decisiones públicas. Y creo que eso es parte de lo que tenemos que discutir y cambiar. Y va desde las empresas públicas, de que muchos no reconocen el daño para su vida cotidiana por perder millones de soles en Petroperú, una empresa pues quebrada y fallida, hasta cuestiones, digamos, que van en la legislación o en la fiscalización a determinados ministros de Estado que pueden decir o hacer cualquier cosa y siguen por ahí. Creo que por ahí podría ir la reflexión. Y qué peligroso, ¿no? Porque eso nos lleva a una anarquía, ¿no? Y eso es muy complicado. O sea, el Perú está creyendo, está dejando, o el peruano está dejando de creer en el Perú. Es un tema institucional, es un tema de personas, o sea, es un tema que deberíamos discutirlo más, ¿no? Porque si caemos en el anarquismo, decir, bueno, ya, pues así son las cosas, así es el Perú, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que el futuro es muy malo, ¿no? Habría que conversarlo más. Yo entiendo que hay que reconstruir temas dentro de nuestra sociedad, ¿no? O sea, que el ambiente se está poniendo un poco nihilista. Sí, igual, mira, yo procuro ser un escéptico optimista. O sea, creo que a pesar de la descripción, digamos, dramática y del intercambio que hemos hecho, hay espacio para el surgimiento de liderazgos. En general,
las crisis y las etapas electorales son los momentos donde más liderazgos políticos surgen en el mundo. Aquí no los hemos visto recientemente, o por lo menos en la última década. Hay espacio para el surgimiento de liderazgos y creo que también hay espacio para acentuar ciertos consensos. Y ahí me permito dos ejemplos en positivo. Así como han sido aplaudidas o muy populares medidas quizá dañinas, también hay que resaltar, por ejemplo, en el intento, en el golpe fallido de Pedro Castillo, el 7 de diciembre del 2022, que la institucionalidad precaria, endeble, funcionó. Inmediatamente las instituciones públicas, las entidades autónomas, constitucionales, las Fuerzas Armadas, inmediatamente pusieron un freno y un pare. Entonces hay un espacio ahí. Y otra cosa más, la ciudadanía mayoritariamente no respaldaba una medida así. Entonces hay que recordar, porque es lo más reciente que tenemos con un quiebre democrático, que creo que es la condición mínima para aspirar a ese desarrollo que señalaba Jesús, ¿no? que acompaña el crecimiento. Quizá el problema es que después de esa situación que se solucionó favorablemente, lo que ha seguido es una especie de continuidad. Vamos a una pausa y volvemos. Carlos, tú conoces bien Venezuela por razones familiares. ¿Tú crees que estamos ante el fin del modelo totalitario y del mito del igualitarismo, del socialismo del siglo XXI? ¿O este Maduro es un hueso muy duro de roer? Creo que cuando hablabas de nuestro ejemplo del intento de golpe de Estado de Castillo, pensé inmediatamente en lo que está sufriendo Venezuela, cómo reaccionaron nuestras instituciones. Sí, yo también, por eso. Y viendo el sufrimiento, la herida abierta que es Venezuela, vemos que nosotros no estamos tan mal, ¿no es cierto? Entonces de ahí creo que podemos sacar algo de optimismo, porque no está muy optimista esta noche esta reunión. Pero Venezuela, el totalitarismo y la falta de democracia en el mundo tiene para mucho rato, no solamente en un país específico. O sea, tú mira grandes potencias como Rusia y China, y otros países no son democráticos, son países totalitarios. Lo que se está viviendo en Venezuela hoy en día nos demuestra los problemas que trae la falta de democracia, que tampoco valoramos, ¿no es cierto? Uno no valora lo que tiene, dicen, y lo valoras cuando lo pierdes. Entonces yo creo que tenemos que perfeccionar nuestra democracia y hay mucho por hacer ahí, empezando por la participación de la gente que más ha recibido en este país, que más oportunidades ha tenido en política. Nosotros hemos dejado la política a los políticos profesionales y miren las consecuencias. Yo creo que hemos tal vez egoístamente huido de la responsabilidad de participación política en nuestro país. Y creo que ahora hay empresarios, hay profesionales, hay instituciones de la sociedad civil que dicen esto no da para más, ¿no? Tengo que proteger mi país y creo que hay que darle la bienvenida y la posibilidad a estos nuevos actores. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Jeffrey, tú, bueno, antes de plantear la pregunta que tiene que ver con lo que me gustaría añadir, es que es cierto, ¿no? La realidad es tal cual, no puedes dejar de observarla y más vale que la veas como es. Entonces hay que combinar pues lo que se conoce como el pesimismo de la realidad con el optimismo de la voluntad, justamente, que es de lo que estamos tratando de encontrar argumentos ahora. De acuerdo. Y por eso te pregunto, ¿ves sitio para un acuerdo nacional que impida la atomización de candidaturas y evite un daño mayor en un país fragmentado? Uy, no quiero regresar al pesimismo, pero veo poco espacio para un pacto de acuerdo nacional en ese sentido. ¿Cómo vas a cambiar la realidad si no la reconoces? De acuerdo. Claro. Creo que hay espacio para, digamos, en el corto plazo,
para algunos acuerdos en algunos sectores, pero no veo espacio en el corto plazo para un gran acuerdo nacional que limite sustancialmente el fraccionamiento, digamos, esta atomización política. En primer lugar, porque los resultados electorales de las últimas elecciones incentivan a muchos aventureros a sentir que tienen opción real, porque en la práctica la tienen. En segundo lugar, porque la mayoría de organizaciones políticas no tienen vocación de permanencia en el tiempo. Fíjate, en este momento, lo estamos conversando, hay 35 organizaciones políticas nacionales inscritas y hay 20 que están en proceso de evaluación, así que eventualmente el número va a aumentar. Es el récord. El récord que hemos tenido en elecciones fue en el año 2006, que fueron poco más de 20, ya lo hemos superado largamente. Y claro, lo que tenemos es que la mayoría de esas organizaciones va a desaparecer en las próximas elecciones generales. ¿Por qué? Porque no van a pasar la valla electoral del 5% en el Congreso y automáticamente pierden la inscripción. Entonces, de aproximadamente 40, vamos a pasar probablemente, yo estimo, a 7, que son las que van a pasar la valla en las próximas elecciones. Entonces, saben que se están jugando en muy poco tiempo su continuidad y son aventuras de muy corto plazo para un grupo. Y para otro grupo son aventuras, digamos, el mediano plazo es llegar al 2027, es tener las elecciones generales y luego las municipales y regionales, que para muchas organizaciones políticas tienen prioridad sobre las generales de abril de 2026, si es que se respetan las fechas previstas. Por eso veo poca posibilidad en el corto plazo. En el mediano creo que deberíamos variar algunas normas precisamente para no partir con esta atomización. Pero el mediano plazo es post-2026. Sí, ojalá me equivoque, pero es lo que veo. Sí. Es una pena, ¿no? Es una pena. Ojalá que te equivoques. También lo deseo. Sí, sí, de verdad que sí. Claro, es que hay cosas como Acuerdo Nacional o Gabinete de Chavaz, el cosas Acuerdo que uno Nacional dice, pero que en la práctica no son viables en este momento. Correcto. Y mira, y ahora que tú dices Acuerdo Nacional, es un tema del cual poco se habla últimamente y fue una figura importante en su momento que nos llevó a una salida sobre una coyuntura que nos tocó vivir hace muchos años. Pero el Acuerdo Nacional, como tal, hoy ya no tiene ese peso y ha perdido esa capacidad de consenso. Yo creo que el Acuerdo Nacional, tal y como está planteado, tiene que cambiarse. El Acuerdo Nacional hoy tiene que ser el centro donde se deliberen y se discutan políticas de Estado que trasciendan a las políticas de gobierno. Pero tienen que tener capacidad vinculante, que ese es uno de los grandes problemas que tienen. Yo he estado en estos 2 años cuando estuve al frente de la SNI participando del Acuerdo Nacional y no se puede poner de acuerdo en nada, porque el tema es que se tiene que buscar un consenso y no hay forma de llegar a consensos. Entonces, yo creo que hay que buscar nuevas metodologías ahora para buscar ese consenso, ¿no? Pero también es cierto que hay líderes que provocan consensos, ¿no? Por eso son líderes. Es cierto. Y eso es ave rara últimamente. Estamos cerca ya del final, así que les quería pedir a cada uno de ustedes que 2 minutos o algo menos hagan su balance final. Carlos, por favor. Sí, yo regresando a la parte económica, yo creo que, y para terminar con algo de optimismo en este comienzo de semana, nosotros hemos avanzado muchísimo en el Perú, en materia macroeconómica, en materia de economía de mercado. No hemos avanzado casi nada en materia de reforma del Estado. Creo que es importante que todos reconozcamos que la gran tarea por delante es reformar nuestro Estado, ponerlo al servicio de la población, de las grandes mayorías, y entender que no nos podemos dar por satisfechos con el modelo económico si es que este no incluye dentro de su concepción los servicios y bienes públicos que tiene que proveer el Estado. No funciona la economía sin un Estado que brinde eso. Quiere decir agua, salud, educación. Justicia, seguridad. Correcto. Eso es indispensable y creo que lo podemos hacer. Sí se puede hacer, hay que tener la conciencia. Y el Estado no está al servicio de los funcionarios públicos, debe estar al servicio de la población. El entender que Petroperú no está al servicio de 3.000 peruanos que trabajan ahí, sino de más de 30 millones de peruanos que dependemos de los combustibles,
nos va a hacer cambiar la óptica. No podemos estar secuestrados por pequeños grupos de interés en diferentes instituciones o empresas estatales. Jeffrey, 2 minutos o algo así, o para tus palabras finales, pero quería ver si nos dices algo sobre cuál es el perfil del político que el país necesita. A ver, creo que en general se necesita una pluralidad. La política necesita líderes que confronten en el mejor sentido del término. Y en primer lugar, de manual, lo que requiere cualquier líder es transmitir confianza, credibilidad, que la gente le preste atención, porque algo que se ha multiplicado no solo es la desconfianza gobernantes-gobernados, sino también la desconfianza interpersonal en la sociedad, que es un problema para la economía, para la política, para acuerdos. Entonces, lo primero es eso, es generar un perfil, y creo que eso, el cómo, que es la parte difícil, se hace a partir de hechos concretos. Cuando la desconfianza es muy grande, el discurso es insuficiente. Se tiene que partir por acciones, por hechos de hoja de vida, por mostrar resultados, y a partir de eso se construye la credibilidad y la confianza, que es la base para los liderazgos y esos perfiles. Y como apunte de cierre, Gonzalo, si me permites, quiero tomar como base lo que señalaba Carlos, y a partir de esa base decir que es fundamental la participación en política y en gestión pública de tantos profesionales competentes que sí existen en el país y que por distintas circunstancias no han tenido el incentivo de ingresar a política o han estado en algún momento y han salido, lo mismo en la gestión pública, y creo que debemos partir por ahí, porque se necesita equipo humano, profesionales en la política y en la administración pública. Entonces, convocarlos, yo ahí sí tengo un espacio de optimismo, porque creo que en las próximas elecciones generales, como decía Jesús, distintos perfiles profesionales, políticos interesantes se podrían animar también a participar. Y el Congreso de la República tiene un espacio, yo creo que la sociedad ya se ha dado cuenta, muy importante, fundamental, por más que somos una democracia presidencialista o semipresidencialista. De hecho, y con esto cierro, en la percepción ciudadana, la gente concibe en los años recientes con más poder, en los meses recientes, con más poder al Parlamento que a la propia Presidencia de la República. Así es. Por la coyuntura, Un ¿no? minuto a tu disposición, Correcto. Jesús. Gracias. Yo para empezar voy a decir que me considero un optimista empedernido, porque soy empresario y sobre todo empresario industrial. ¿Y qué industrial no es optimista? Si no, no estaría en este sector. Quiero darles una muestra de ello. A mí siempre me ha llamado la atención las encuestas de opinión que hacen a los empresarios. Ustedes revisen, ¿no? Y se van a dar cuenta que cuando les preguntan sobre la situación económica, su percepción hasta los siguientes meses de cómo va a estar la economía, siempre dicen lo siguiente, ¿ya? Van a verlo ustedes. Cuando hablan sobre el país, sobre la economía del país, dicen, ¿y cómo está la economía del país? No está tan bien, está un poco mal. ¿Y cómo se encuentra su sector económico? Está un poco mejor. ¿Y cómo está tu empresa? Y todos dicen, está bien, está mejor. Y eso no hace otra cosa que reflejar el optimismo del empresario. El Perú se mantiene porque somos un país de empresarios, micro, pequeño, mediano, grande, pero somos empresarios y ese emprendedurismo nos está llevando adelante como país. Quiero cerrar, Gonzalo, con una preocupación. No sé si todos estamos viendo las declaraciones después de los consejos de ministros, los temas que se tratan, lo que nos hacen como un comunicado de consejos de ministros, y yo veo que los que nos cuentan, que debaten en los consejos de ministros, está totalmente divorciado con la realidad de nuestro país. Lo conversábamos hace un rato, pareciera un mundo paralelo. Cuando hacen una encuesta sobre qué es lo que más golpea al Perú, habla de la economía, de la delincuencia y de la corrupción. Pero ninguno de esos temas son temas de fondo y propuestas serias de un Consejo de Ministros. Creo que ahí hay una preocupación ciudadana fundamental. Bueno, ha sido muy interesante la conversación. Muchas gracias, Jeffrey, Carlos y Jesús. Gracias. Por mi parte, para terminar, yo diría que se necesita evidentemente un Estado que combata la corrupción y que esté al servicio del pueblo. Un sector privado pujante que confíe en el gobierno y en el país, que invierta y nos haga crecer.
Y además implantar, ya que lo mencionamos durante la conversación, la regla del valor por el dinero, que es básicamente gastar eficientemente y rendir cuentas. Muy buenas noches, gracias a ustedes.